Muy buenas noches, bienvenidos. Estamos aquí reunidos para el estudio y preparación en un esfuerzo concentrado para el cónclave de Tauro y vamos entonces a encontrar un alineamiento, hacer nuestra meditación, encontrando el silencio, la quietud y la tranquilidad para comenzar este trabajo. Encontramos un elevado punto de tensión en el punto más elevado de la cabeza y desde este punto vamos a invocar a las fuerzas de la luz. Que las fuerzas de la luz iluminen a la humanidad. Que el espíritu de paz se difunda por el mundo. Que el espíritu de cooperación una a todos los hombres de buena voluntad donde quiera que estén. Que el olvido de agravios por parte de todos sea la tónica de esta época. Que el poder acompañe los esfuerzos de los grandes seres. Que así sea y que cumplamos con nuestra parte. Om. Antes de iniciar las actividades del día, lograr la quietud interna y ver al yo como alma. Ponerse a disposición del alma. Ponerse a disposición de la humanidad. Ponerse a disposición del grupo. En silencio y con plena intención dinámica decir: en el centro de todo amor yo permanezco. Desde ese centro yo, el alma, me exteriorizaré. Desde ese centro yo, el que sirve, trabajaré. Que el amor del yo divino se difunda en mi corazón a través de mi grupo y por todo el mundo. Enfocar la atención y dedicación. Ver el grupo al cual pertenece como un gran centro de amor y de luz, irradiando al mundo de los hombres, trayendo acrecentadamente alivio, luz, amor y curación. Reflexionar sobre el plan que debe llevarse a cabo y el servicio a prestar durante el día, hacerlo como alma, manteniendo al yo inferior personal en una actitud expectante, como atento servidor que espera instrucciones.
Entonces decir, la alegría del yo divino es mi fortaleza. El poder del espíritu del hombre triunfará. Las fuerzas de la luz controlan a las fuerzas del mal. El trabajo de los grandes seres debe continuar. Aquel que viene está en camino. El avatar se acerca. Para ello debemos prepararnos. Finalmente guardar un minuto de silencio dinámico. Tomen una inspiración profunda y abran los ojos. Bien, eh, vamos a retomar nuestro estudio. Estábamos aquí en 1925 y la semana pasada hemos revisado estos dos párrafos que ya habíamos comenzado la semana retrasada, pero los comentamos nuevamente. Nos decía, Antes, así perdón, Nilita, perdón, seguí. Susanita, antes de comentar esto, podríamos un poquitito más adelante hacerlo. Muy buenas noches a todos. Sabes, deberíamos un poquito también enfocarnos hacia Huesac en sí, lo que significa, lo que se nos está acercando en este momento, un poquito explicar más lo que es Huesac, la importancia que tiene Huesac. Aquí los esoteristas cada vez más van acrecentando ese su énfasis sobre la luna llena de Tauro, que es el festival del Buda, y es celebrado justo en el momento en que hace su contacto anual con la humanidad. Y ese énfasis en la importancia de la llegada del Buda haciendo contacto a la humanidad, dice el maestro que va a ir aumentando, él cuando escribió fue el cuarenta y tantos, dice que va a ir aumentando cada vez más en los años venideros, o sea que ahora la fuerza es súper enorme. Y cada vez más hay un reconocimiento de Buda aquí en el occidente. El budismo ha entrado con mucha fuerza y se debe a ese esfuerzo, ¿no? Del acercamiento del Buda. Y lo que más la jerarquía quiere hacer hincapié es la realidad de que en este Huesac hay dos avatares que van a estar presentes y que es el Buda y el Cristo.
y ambos pertenecen al segundo rayo de amor sabiduría. Y dice que fueron los primeros de nuestra humanidad de llegar a ser avatares o humanos divinos. Y han personificado, llevan en sí ciertos principios cósmicos a los cuales dieron forma. Por ejemplo, el Buda personificó la luz, y a causa de la iluminación que trajo el Buda, la humanidad ha podido reconocer al Cristo. El Cristo personificó un principio aún mayor, y que es el amor. Y aquí lo que hablan es que la luz es sustancia, entonces el Buda demostró la consumación de la sustancia, la consumación de la materia que se volvió luz. Entonces de allí viene su nombre, el iluminado. Y Cristo personificó la subyacente energía de la conciencia. ¿Ve que el alma es lo que es parte, es nuestra conciencia también? El Cristo personificó el amor y la conciencia. Entonces uno, que es el Buda, demostró la realización del tercer aspecto divino, o sea, la realización de la materia misma. El otro, de amor, sabiduría, del segundo aspecto. Y entre los dos presentan un todo perfecto, la luz y el amor. Además, esto se está dando, esta venida de estos dos avatares, cada Wesak, es porque están iniciando poco a poco una nueva religión mundial, una religión mundial que se va a dar con mucha vehemencia y fuerza en la nueva era. Y esto no quiere decir que van a desaparecer las otras religiones, van a seguir vigentes, pero, van a ser coloreadas, van a ser muy influidas por esta religión mundial mayor. Entonces, va a dar la clave de la unión entre Occidente y el Oriente. Va a ayudar mucho, va a dar la clave de los procesos de curación en la humanidad. Va a haber más sanación, pero a todo nivel. Y todo va a ser empleando la luz científicamente. Y va a ir ayudando y va a dar técnicas para que haya cada vez más unidad y cada vez más relación consciente a cada hombre, cada mujer y niño con su alma. Más unión también entre la misma humanidad y de la humanidad con la jerarquía. Entonces, eso es lo que se proponen, y cada plenilunio de Wesak está trayendo ese impulso tremendo. Y ahora dice que el primer objetivo, o sea, el traer la luz y el amor, ha sido realmente alcanzado, ya se ha logrado. Y ahora millones de personas en este Wesak dirigirán sus pensamientos hacia Buda, aunque estén en el occidente.
y van a tratar de ponerse bajo la influencia de la jerarquía para recibir la bendición anual de la jerarquía del Cristo viviente. Porque la diferencia que tiene Huesac con Navidad y el nacimiento del Cristo niño es de que nosotros cada Navidad estamos recordando un momento muy importante en la humanidad, que fue el nacimiento de Jesús el Cristo. Pero Huesac, la diferencia con Huesac es que es un hecho viviente, ya no es un recuerdo, sino cada vez que viene Huesac, está ocurriendo ese encuentro de el Cristo con toda la jerarquía, esperando el momento exacto en que el Buda va a ir bajando para traer su bendición, la cual son 8 minutos en total, se enfocará en el Cristo y el Cristo a su vez se las dará a toda la humanidad. Es un trabajo conjunto de dos hermanos que están trabajando unidos para un solo propósito. Eso quería, esta pequeña cosa quería hablarles sobre, antes de empezar a hablar ya lo que está ocurriendo ahora, lo que va a ocurrir con el cónclave número 100, que tiene mucha relación con Huesac también. Entonces, cada vez nosotros vamos a ir dando pequeñas pautas de esta gran ceremonia de Huesac, y a veces les diremos algunas cosas que puede que ustedes hayan una novedad, porque hay siempre cosas más que se van estudiando y aprendiendo, entonces se les va a ir dando. Entonces ahora, Susanita, por favor, disculpa la interrupción, prosigue. No, Nilita, nosotros agradecemos. Eh, Aquí nos decían, estábamos en el cónclave de 1925 y se recalcó cómo la destrucción fue importante para el avance, porque Ya, cuando el avance de la humanidad, porque cuando la forma ya no sirve, entonces ella es destruida y aquí nos dice, ¿no? Llega el momento en que la forma no cumple el cometido, la estructura se atrofia y es vulnerable y fácilmente destruida. Y ahí desaparece y otra forma ocupa su lugar. Entonces eso hemos visto bien la semana pasada, hemos conversado sobre eso. Y nos decía también de esta época de la guerra y ahora nos toca esa época también que la jerarquía se retiró cuando estaba un periodo de muchas turbulencias, en fin. Yo creo que hemos parado ahora en este trecho que nos dice de Sanat Kumara, que fue justamente, Nilita, cuando paramos en la otra vez que estabas tú, allá, ¿no? perfectamente. Y yo, Eh, y, sí, seguí, dime. Quisiera hablar un poquito más, hacer un énfasis sobre lo que ocurrió en esa época de 1900. ¿Podrías volver a subir un poquitito? Claro, O sea, claro. eh, 1925, pero justo antes, cuando se presentó la Segunda Guerra Mundial. Fíjense qué cosa más interesante acá. Gracias. Eh, lo que ocurrió en ese entonces fue la verdad, una catástrofe tremenda, porque en la Primera Guerra Mundial fue increíble la carnicería,
la gente que murió, las ciudades que desaparecieron en Europa. El mundo cambió tremendamente en esas épocas. A mí y me gusta siempre recordar, hay una serie que muchos de ustedes deben haberla visto y realmente la aconsejo, se llama Downtown Abbey, que es la historia de un aristócrata con su familia viviendo en su hermoso, pero hermoso castillo grande en Inglaterra, etcétera. Y al principio de la película muy claramente muestran cómo era la vida de ellos, qué vida se daba muy, muy interesante, atendido siempre por una corte de sirvientes, siempre de etiqueta, se cambiaban para la cena, se cambiaban para salir, se cambiaban creo que 4 o 5 veces al día se cambiaban totalmente para estar de acuerdo al momento en que estaban viviendo. Tenían unas tierras enormes donde cazaban, donde pasaban animalitos increíbles, donde iban cazando y la gente que vivía los comunarios de allí no tenían los derechos que tenían los señores. Cuando se fue aproximando la guerra, pero ya la misma época del crecimiento industrial, del tren, etcétera, empezó a traer cambios totalmente y la vida de ellos fue cambiando totalmente realmente, porque ya no podían sostener semejante forma de vida tan de derroche, etcétera. Ya habían impuestos, ya tenían más cosas que pagar. Entonces fue cambiando su vida poco a poco y ese mundo en el que vivían se dio la vuelta totalmente. Y tiene que ser así. Y si ustedes analizan actualmente en lo que está viviendo el mundo con Trump, con las tarifas, con todo lo que está ocurriendo, el mundo entero está empezando a cambiar, están empezando a sopesar sus valores, qué es lo que es correcto, moral, qué es lo que es justo, la justicia. Se están preguntando y se están dando cuenta realmente que hasta ahora han estado muy comodones bajo el amparo de un país como Estados Unidos y se han dado cuenta que les está dando vuelta a la espalda y tienen que lograr hacer sus logros por sí mismos. Europa se ve eso tremendamente en fin, en muchos países está causando realmente muchos cambios, todo el mundo está hablando sobre lo que está pasando ahora. Y cuando todo el mundo está hablando, sobre todo de un personaje como Trump, es que algún mensaje está trayendo. Y me parece que una pequeña cosa, les voy a contar una pequeña historia. Para que se den cuenta lo que les estoy queriendo hablar, había un granjero, pero ya era viejito y su hijo se enfermó, él lo ayudaba a arar la tierra, etcétera, y se enfermó o tuvo que viajar, no, o lo metieron a la cárcel por alguna cosa al hijo. Entonces, el viejito le escribió a su hijo y le dijo, hijito, tú estás en la cárcel, yo no puedo arar la tierra, no puedo hacer nada de esto porque soy muy viejo, ¿qué voy a hacer? Y el hijo le mandó una respuesta muy enigmática y rara. Le dijo, papá, qué pena, mejor que no ares la tierra, déjala tal cual,
porque he ocultado un tesoro en nuestras tierras, muy valioso, que lo voy a sacar cuando salga de la cárcel. Así que tú deja todo sin tocar. Pero los de la cárcel, pues leían las cartas de ida y de vuelta y leyeron esa carta, fueron inmediatamente con sus soldados, y con sus carabineros, y dieron vuelta toda la tierra, no dejaron ni una parte sin remover y no encontraron nada, lógicamente. Pero el viejito ahí se dio cuenta que gracias a la carta de su hijo, la tierra fue removida totalmente y quedó perfecta para empezar a plantar las semillitas nuevas. Entonces, eso es lo que está pasando ahora. Todo lo que está ocurriendo en el mundo es que están removiendo la tierra, la están moviendo por todos lados, el lado económico, el lado político, diplomático, inclusive la etapa global en que estamos con estos cambios climáticos, como nunca se está removiendo la tierra, porque se está acercando ya ese cónclave del 2025, en el que en el transcurso, porque no va a ser inmediatamente, de estos próximos siglos, se va a ir plantando mucha cosa nueva y va a surgir el nuevo mundo, la nueva era. Entonces, eso así hay que ver las cosas. Eso quería comentarles antes que prosigamos más adelante. Bien. Sigue, Susanita, para que leamos donde quedamos. Ya, ok. Entonces, vamos a volver aquí donde está Sanat Kumara. ¿Y quién nos los va a leer hoy día? ¿Quieres que yo lea, Por Susanita? favor, Beatriz, por favor. Ya. Buenas noches a todos. Buenas. Eh, Desde naturalmente, ¿no? Sí, 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 desde Ya. naturalmente. Naturalmente, aunque Sanat Kumara es inconsciente del discípulo individual o aspirante, es consciente de su efecto masivo, cualidad o grado. El contacto y la relación se basan en la reacción vibratoria. El poder de la vibración conjunta de los discípulos y aspirantes del mundo es en la actualidad, por primera vez en la historia humana, suficientemente fuerte como para llegar hasta Shambhala. aquí Es esto es muy importante lo que dice. Sanat Kumara en su altura no puede saber quién es Susanita, quién es Beatriz, quién... No, nosotros somos átomos dentro de la humanidad, pero sí es consciente del efecto masivo, ya sea de los discípulos, de los iniciados, del grado de la vibración que se está emitiendo, la luz que ya hay, y se va dando cuenta del crecimiento que está habiendo dentro de la humanidad por la misma reacción vibratoria. Y aquí, por primera vez en la historia humana, estamos suficientemente fuertes como para llegar hasta Shambhala. Ya han habido impactos de Shambhala en la humanidad y eso es súper importante. No solo eso, ya por primera vez ya el humano se ha vuelto invocativo, ya tiene el poder de invocar, o sea, de pedir, de clamar, puede clamar
pedir ayuda y se lo oye. Antes no tenía esa fuerza invocativa. Entonces eso dice, por primera vez ya la humanidad está invocando. Y más aún, se ha enseñado, la jerarquía nos ha ido enseñando a todos nosotros, los aspirantes, a los discípulos, a los iniciados, nos han enseñado a invocar, a decir la gran invocación, pedir ayuda por la humanidad. Antes la ayuda que pedíamos era para nosotros mismos, nada más. Por favor, que mi hijito se sane, que tenga trabajo, ayúdame, que amanezca que en paz y feliz, con mi corazón henchido de amor por ti, etcétera, etcétera. Ahora ya somos más responsables al pedir y pedimos por el prójimo. Sigue, por favor. Esta realidad es nueva y muy interesante. Por lo tanto, la jerarquía se halla uno en un estado de extrema tensión. Dos, en una condición pasiva expectante. Espera la decisión que está al borde de emanar del tribunal de Sanat Kumara. 3. En un proceso de reorganización, lo cual implica que a. Los discípulos avanzados de los ashramas principales comienzan a formar ashramas subsidiarios, como lo hice yo en el año 1925. B. Debido a la guerra y al intenso esfuerzo de los discípulos del mundo, puede llegarse hasta un mayor número de personas activas en muchos y diversos sectores. C. El sistema, los métodos y las técnicas del entrenamiento, como dije anteriormente, se están remodelando y reordenando a fin de adaptarlos a la mente y a las necesidades modernas. D. Los discípulos avanzados, Susanita, por favor. Gracias. Los discípulos avanzados pasan por un proceso forzado que les permitirá recibir con mayor rapidez la iniciación que tienen inmediatamente por delante. Lógicamente traerán mayor tensión, riesgos y a veces hasta la muerte. También mayor luz y vida espirituales. Ahora, para acá un poquito, porque vamos un Yeah. poquito de nuevo al comienzo por favor, para que entiendan más qué está hablando el maestro. No, creo que no, un poquitito más, Espere, aquí, ¿no? pero de naturalmente 5. Ya. Bueno, aquí, en realidad, ¿qué está ocurriendo? La jerarquía se halla en un estado de extrema tensión. Es importante que entiendan ustedes qué significa estar en tensión. Por favor, Siham, ¿podrías explicarles? Tensión. Ya, el estado de tensión es justamente estar totalmente enfocado. Es esa parte en la meditación que todo, o sea, te olvidas de todo y estás en un estado donde estás, digamos, con toda tu energía enfocada en un solo punto. En este caso, digamos, en el concilio de Shambhala. Estamos meditando en eso.
y toda la energía mental, o sea, el ojo de la mente está saturado con eso, no hay no hay distracciones, no, es un estado de alerta total. Creo que eso es más, Sí, ¿no? está muy clarito. Entonces aquí si vemos la jerarquía está en extrema tensión, ellos están, por Dios, muy, muy enfocados, porque lo que ha ocurrido es de que se han dado cuenta, la jerarquía misma, que la humanidad ha madurado, por más de que ustedes crean que es lo contrario, por el hecho de que se está viendo tanta crisis en el mundo, pero no, ha habido una maduración en la humanidad tremenda. Eso quiere decir que como nunca hay discípulos, hay iniciados, hay personas que realmente, y de eso no sabemos, no sale en el periódico, han salido nuevos discípulos, van a haber iniciados y ya pronto los van a iniciar. No se sabe nada de eso, solo se sabe lo feo, lo terrible, lo tremendo, pero estas cosas abstractas, sutiles, no se tienen la menor idea. Bueno, ha habido un avance en la humanidad tan grande que inclusive los maestros han tenido que cambiar su sistema de enseñanza. La enseñanza antigua, que era como en los monjes, que iban aprendiendo ahí encerrados en su monasterio, las monjas, y aprendiendo en silencio, siguiendo a algún maestro, algún cura que les iba enseñando, etcétera. Todo ese proceso se ha cambiado. Ahora se han dado cuenta que tienen que ir las personas cada vez más, no esa búsqueda de fervor, del amor hacia un Dios lejano, y a sentir al Dios en sí mismo, su alma que es divina, darse cuenta que el alma es una. Entonces, si tú te conectas con tu alma, tienes que conectarte con todos tus hermanos porque todos compartimos la misma alma. Entonces ya hay el alma una. Entonces se dan cuenta que el trabajo tiene que ser hecho grupalmente, no solitos uno tras otro, que se volvían santos, se superaban y todo lo más, hacían su propio monasterio. Ahora ya no es la fuerza del grupo lo que nos está llevando adelante. La enseñanza ahora es la inofensividad, es la correcta palabra, tratar de olvidarnos de nosotros mismos, darnos a los demás con amor, etcétera. Entonces ha cambiado mucho la enseñanza porque estamos viviendo épocas distintas ya de como es en estado de extrema tensión. ¿Se han fijado cómo se está acelerando la humanidad también? Cada vez más el tiempo está pasando más rápidamente. La gente hace cosas más rápidas. ¿Y por qué es el aceleramiento? Por la conciencia, el estado de la conciencia del mundo está ya más acelerado porque hay muchos seres que están logrando la iniciación o que ya están avanzando de distintas formas y entonces sus conciencias funcionan mucho más rápido que antes, tienen mayores capacidades de conciencia y eso acelera el tiempo, porque el tiempo es un resultado de la conciencia de la humanidad. Entonces se dan cuenta que las épocas están distintas. Aquí dice, entonces, en una condición pasiva expectante, están todos expectantes y están esperando la decisión que va a venir del tribunal de Sanat Kumara
¿Y eso cuándo es? Es pues en Huesac y en el Gran Concilio del 2025. Entonces estamos en un proceso, el número 3, de reorganización. ¿Por qué? Porque ya los discípulos avanzados están entrando a los ashramas principales y están comenzando a formar otros maestros, otros ashramas subsidiarios. Entonces se está agrandando el trabajo de la jerarquía. Y esto es lo que se llama ascensión, no lo que nos enseñaron en la metafísica de los maestros ascendidos. Ahí hay una tergiversación y confusión de concepto. No es que un maestro es ascendido porque llega a un estado superior, etcétera. No, la ascensión implica a todos los que pertenecen o están comenzando a pertenecer a la jerarquía espiritual. Los aspirantes están pasando a ser discípulos. Los discípulos están empezando a prepararse y muchos ya son iniciados. Los iniciados están aprendiendo a ser maestros. Todos están moviendo de puesto, cada vez un puesto superior. Entonces hay que dar campo a todos los que están atrás tratando de entrar ya, y hay que ir ocupando los puestos que van dejando los maestros que ya han superado ciertas condiciones dentro de la jerarquía. Es un traslado increíble y eso lógicamente trae a la jerarquía harto trabajo, harto cambio en la forma de proceder, etcétera. Eso es lo que está pasando. Un poquito más baja. Si ustedes quieren explicar algo, por favor, chicas, háganlo. Susanita, Siham, lo que quieran, hagan. Prosigan. Si quieren, me dicen. Solo recordar que la jerarquía se reúne de 7 y 7 años, los Sí, cónclaves, ¿no? sí, sí. Y todo eso se va haciendo como un proceso continuo de decisión, de reorganización, en verdad. Así es, Susanita. Qué importante lo que has mencionado, aquí se nos olvidó. Cada 7 años hay cónclaves pequeños de 7 años, y ahí se toman muchas decisiones, sí. Claro. Sí, O sea que todo este proceso del plan divino es un continuum, ¿no? De energía, de como si fuera así un espectro de luz que va bajando constantemente. Este alineamiento, cuando el nuevo grupo de servidores está alineado con este proceso, todo el servicio del nuevo grupo de servidores del mundo va para contribuir con el plan divino. sí. Y el nuevo grupo de servidores del mundo, eso también vamos a hablar aparte también, porque es súper importante lo que has tocado. Y es donde se requiere darle un buen rato de Ujú. discusión. ¿Hasta dónde ha leído la Beatriz? ¿Hasta el D? No, un ratito, de que Ah, ver ya, si ahora el sistema, los métodos, técnicas de entrenamiento se están remodelando y reordenando. ¿Se dan cuenta lo que decían? Para adaptarlos a la mente y a las necesidades modernas. Ya tenemos otra mente que hace 100 años, que hace 200 años. Y ahí los discípulos avanzados pasan por un proceso forzado que les permitirá recibir con mayor rapidez la iniciación que tienen por delante. Los discípulos están realmente muy apretados de tiempo, de actividades, están muy ocupados y cada vez más
están pasando por un proceso mucho más acelerado de meditación, de estimulación de energía, etcétera, que eso les permitirá recibir más rápidamente la iniciación que tienen por delante. Y eso, lógico, trae mayor tensión, mayor enfoque en aquello que tienen que hacer. Se dan alma, vida y corazón, riesgos y a veces hasta la muerte. También mayor luz y vida espirituales. Todo eso se da porque el meditar, el trabajar con tanto ahínco, etcétera, es trabajar con fuego. Están trabajando con fuego, están manejando grandes energías que están pasando a través de ellos. Entonces, es una época más demandante para el hombre espiritual. Luego, en el portal del camino de la evolución superior, este portal que ahora se descubre más fácilmente debido a la rápida construcción de la Antacarana por las almas iluminadas. Esto no lo hemos leído, creo. No, eso te iba a decir, Muy bien, sí, Lilita. perdón, sí. No hemos Estaba leído viendo el qué 4. interesante está El Bueno, pensando. 3 te falta, Milita. Considerar el 3, perdón, la el D. letra D. Te falta La la letra letra D ya D. habló pues de los discípulos que pasa por este proceso forzado, porque a medida Mm. que más se sube en el camino evolutivo, la tensión es mucho mayor y la ley de sacrificio también es lo que más se vive, ¿no? El sacrificio siempre por toda la humanidad, por un bien mayor. Entonces, ya no hay nada de personalidad en este momento, es todo para todos y en este servicio de mucha dedicación de los discípulos. Sí, Sí, pero tal, quería, sí, seguí no, nomás, Milita. Seguí. antes de que pase el tema del sacrificio, acordémonos, sacrificio es el sacro oficio, o sea, un oficio, un trabajo, un servicio sagrado. No pensemos, eso está, el otro día estaba leyendo y me encantó, no pensemos que el sacrificio es el sufrimiento, dejar atrás, tener que dar cosas de uno para poder avanzar, dejar atrás cosas y sufrir. No, el sacrificio más bien es ese oficio sagrado que nos lleva a mayor gozo y bienaventuranza. Ese es Eh, el sacrificio. Milita, quisiera leer ahí tengo un pequeño parrafito que vendría bien a Ya, esto que acabas de decir, ¿no? A este sacrificio en la evolución superior que está, a este servicio que está haciendo la jerarquía. Entonces, ¿cómo el hombre podría prácticamente colaborar en esto? Y dice, el hombre debe aprender a reconocer que su escuela de pensamiento elegida, vocación particular, ocupación especial en la vida y su tendencia personal son solo parte de un todo mayor, y su problema radica en integrar conscientemente su pequeña actividad de la vida en una actividad mundial. qué bonito. Entonces, aquí nos está mostrando que cómo nosotros desde nuestro pequeño, nuestra pequeño mundo podemos colaborar e integrarnos a todo este esfuerzo que se está haciendo a niveles más sutiles y superiores, ¿no? Es mediante en nuestras actividades de la vida hacerlo conscientemente, como se ha hablado también anteriormente, ¿no? Estando enfocados, En eso, tensión. en tensión. Eso es lo que quería aportar. Gracias, qué bien. Muchas gracias, Beatriz. Ok. 4. En el portal del camino de la evolución superior, portal que ahora se descubre más fácilmente
debido a la rápida construcción del Antacarana por las almas iluminadas que actúan en el plano físico y trabajan desesperadamente para ayudar a la humanidad. Ay, no, creo que he leído mal, Nilita. ¿Puedo volver a leer? Por favor. Ya. En el portal del camino de la evolución superior, portal que ahora se descubre más fácilmente, debido a la rápida construcción de la Antacarana por las almas iluminadas que actúan en el plano físico y trabajan desesperadamente para ayudar a la humanidad. Su desesperación espiritual es necesaria para proporcionar el punto de tensión requerido y desde allí construir el Antacarana. Existe una diferencia fundamental entre desesperación y pesimismo. La desesperación se relaciona con el elemento tiempo y con la percepción correcta y discernidora de la necesidad. El pesimismo está relacionado con la injusta valoración de la cualidad humana. Muy interesante esto que puede dar la desesperación es la divina obsesión del individuo, divina, no obsesión racional. Muy bien. Entonces, cuando la persona está desesperada por hacer lo que tiene que hacer, es porque el factor tiempo está apretando y saben que si sigue pasando ese factor tiempo, no va a alcanzar a lograr eso. Y sabe en su interior, iluminado por su alma, que si lo hace alma, vida y corazón sin perder, entre comillas, tiempo, va a poder lograr hacer ese servicio que va a ayudar a muchas cosas más. Esa es la diferencia entre la desesperación que tendría que ver con la divina obsesión de terminar eso porque está en punto de tensión y tiene que llegar a ese logro, al pesimismo que levanta los brazos y dice, no, esto es imposible, no voy a poder lograrlo. No, qué imposible. Y ahí se queda. Qué interesante, ¿no? Sería Bonito. bien, sí, ver cómo es esta palabra en inglés, en el original, porque tal vez también hay aquí algo de la traducción, porque es esa aspiración ardiente, ¿no? Que es con fuego, de buscar, de sufrir por el demás, por los demás, sufrir por el dolor del hermano. Entonces, es un sufrimiento, es esa angustia de ayudar, pero ahí debe haber una palabra mejor que no me está viniendo. Posiblemente porque desperation, you're desperate, es en inglés, pero voy a ver en el original a ver qué habla, pero demoraría mucho viendo el original, Claro, pero pero quizás para la próxima a ver si logro encontrar. sí. O sea que aquí no dice la desesperación se relaciona con el elemento tiempo, porque entonces es un punto de tensión realmente donde no hay tiempo, donde estás ahí presente y con la percepción correcta de la necesidad. Entonces estás justamente en ese vacuum, se puede decir, en ese momento, en ese instante de que hay un flujo de esa energía divina y el iniciado es simplemente el canal, por eso que el Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida, porque a través de él se encontraba ese camino de salvación, ¿no? Entre comillas, ¿no? Sí, sí. Y hay veces que hay temporadas
que son, ya sea astrológicas, etcétera, que son apropiadas para hacer ciertas labores. Y cuando pasan esos momentos, entonces ya se perdió el cuarto de hora, quizás. Es verdad. Posiblemente puede ser así también, ¿no? Por Mm, ejemplo, en esta época que estamos viviendo nosotros, hay que aprovecharla porque es la época donde más iniciaciones se están dando. Es la época donde más rápido podemos iniciarnos. Después de esta época, no sé cuánto tiempo más será, ya va a pasar, ya se va a volver más lenta la cosa, va a estabilizarse y ya no va a haber esa rapidez. Entonces, Nilita, en esta época es aquello que decíamos, no me acuerdo todo que decíamos, osar, ¿cómo era esas fuerzas? saber, querer, osar, querer, callar. saber, osar, callar. Eso, Saber, osar, callar. Son los lados de la cruz anglada. mm, Querer, tienes que querer primero para hacer algo. Querer, no te ya, vale a tu falda nomás. Querer. Luego, saber, tienes que entender, saber. Entonces, aquello que es saber las cosas, entenderlas, comprenderlas, querer, saber, osar, atreverte, porque en este camino muchas veces tenemos que atrevernos a hacer ciertas cosas. No puede haber esa inercia, atreve y callar, porque sabemos muy bien que hay cosas que hay que callar, otras hay que hablar. Pero cuando hay que callar es importante el silencio. Querer, mm, saber, osar, callar. ya. A ver, veremos hasta dónde En vamos la a ir hoy actualidad. día. Sí, Ya. leeremos este trechito más porque ya estamos en la Ujú, hora y ya, terminamos. A ver, perdón, bien, se me fue un poquito. Ahí. ya. En la actualidad, todas estas cosas son características de la jerarquía. Cuando ustedes y la mayoría de la gente piensan en la jerarquía, lo hacen en términos de los maestros o de los iniciados superiores. Esto no es correcto. Todo discípulo aceptado se halla dentro de la periferia de la jerarquía y de su influencia. Y como señalé con frecuencia, en alguna vida anterior, todos han recibido la primera iniciación. Todo discípulo ha estado en Belén y ha visto la estrella de Oriente, estrella que brilla con más esplendor cada vez que se recibe otra iniciación. Este párrafo está relacionado también, pero creo que no sé si alcanzamos, Nilita, mucho, ¿no? Pero un poquito tenemos Ya. que comentar esto. Realmente en la jerarquía, cuando uno está en estas investigaciones, hollando este sendero, es porque hemos pasado ya la primera iniciación, que es el nacimiento del Cristo en nuestro corazón. Eso es seguro. Entonces, todos, y el momento que somos iniciados de primer grado, ya estamos en la jerarquía, ya estamos ya también en la periferia, no en los bordes de la jerarquía, ya estamos. Y a medida que vamos avanzando a la segunda iniciación, tercera iniciación, la estrella de Belén brilla con más esplendor en cada uno de nosotros. Entonces sí hay que tener esa responsabilidad que ya somos parte de la jerarquía.
porque este es un camino del cual uno no puede salirse. Ya no hay forma de retroceder. Puede dormirse un tiempo, pero la vida se va a dar mañas para despertarnos, para que prosigamos el camino. Ujú. Ahí lo dejamos, ¿no? Sí, sí, porque este va a Sí, expandir un poco más, pero el próximo viernes retomamos esto y lo sí, expandimos, ¿no? ya, Perfecto. sí, me parece. Y ya, Gracias. ¿algún comentario del grupo? ¿Alguien quiere aportar algo? ¿Por qué no nos pones las ventanitas, Ya, Anita? aquí. ¿Alguna cosa que quieren decir, agregar, que quisieran comentar o algo preguntar? Por favor. No, agradecer, muy interesante, muy profundo, agradecer. Muchas gracias, muy interesante. Gracias a ustedes, Lilianita. Bueno, entonces vamos a elevar nuevamente nuestra conciencia al punto más alto en la cabeza. Desde ese punto elevado de tensión, vamos a pronunciar, oh tú sustentador del universo, de quien todas las cosas proceden, a quien todas las cosas retornen. Revélanos el rostro del verdadero sol espiritual, oculto por un disco de luz dorada, para que conozcamos la verdad y cumplamos con nuestro deber mientras nos encaminamos hacia tus sagrados pies. Om. Vamos abriendo nuestros ojos y apagamos la velita. Muchas gracias, bendiciones y nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias. Gracias, Gracias, buenas Diana. noches. Buenas noches. Muchas